Capítulo 3. El juguete rabioso. Después de lavar los platos, de cerrar las puertas y abrir los postigos, me recosté en el lecho, porque hacía frío. Sobre la tapia, el sol enrojecía oblicuamente los ladrillos. Mi madre cosía en otra habitación y mi hermana preparaba sus lecciones. Me dispuse a leer. Sobre una silla, junto al respaldar del lecho, tenía las siguientes obras: Virgen y Madre de Luis de Val, Electrotécnica de Bahía y un Anticristo de Nietzsche. La Virgen y Madre, 4 volúmenes de 1800 páginas cada uno, me lo había prestado una vecina planchadora. Ya cómodamente acostado, observé con displicencia Virgen y Madre. Evidentemente, hoy no me encontraba dispuesto a la lectura del novelón truculento, y entonces decidido, cogí la electrotécnica y me puse a estudiar la teoría del campo magnético giratorio. Leía despacio y con satisfacción. Pensaba, ya interiorizado de la complicada explicación acerca de las corrientes polifásicas. Es síntoma de una inteligencia universal poder regalarse con distintas bellezas. Y los nombres de Ferranti y de Siemens Halske resonaban en mis oídos armoniosamente. Pensaba, yo también algún día podré decir ante un congreso de ingenieros: sí, señores, las corrientes electromagnéticas que genera el Sol pueden ser utilizadas y condensadas. ¡Qué bárbaro! Primero condensadas y después utilizadas. Diablo, ¿cómo podían condensarse las corrientes electromagnéticas del Sol? Sabía, por noticias científicas que aparecen en distintos periódicos, que Tesla, el mago de la electricidad, había ideado un condensador del rayo. Así soñaba hasta el anochecer, cuando en la habitación contigua escuché la voz de la señora Rebecca Naidat, amiga de mi madre. Hola, ¿cómo está, Frau Drottmann? ¿Cómo está mi hijita? Levanté la cabeza del libro para escuchar. La señora Rebeca pertenecía al rito judío. Su alma era ruin porque su cuerpo era pequeño. Caminaba como una foca y escudriñaba como un águila. Yo la detestaba por ciertas trastadas que me había hecho. ¿Silvio no está? Tengo que hablarle. En un santiamén estuvo en la otra habitación. Hola, ¿cómo le va, Frau? ¿Qué hay de nuevo? ¿Tú sabes mecánica? Claro, algo sé. ¿No le enseñaste, mamá, la carta de Ricaldoni? Efectivamente, Ricaldoni me había felicitado por algunas combinaciones mecánicas absurdas que yo había ideado en mis horas de vagancia. La señora Rebeca dijo: sí, yo la vi. Toma, alzándome un diario en cuya página su dedo de uña orlada de mugre señalaba un aviso y comentó: mi marido me dijo que viniera y te avisara. Lee. Con los puños en las caderas echaba el busto hacia mí. Se tocaba con un sombrerito negro cuyas plumas desbarbadas colgaban lamentables. Sus pupilas negras me inspeccionaban irónicamente el rostro, y a momentos, apartando una mano de la cadera, se rascaba con los dedos la encorvada nariz. Leí: se necesitan aprendices para mecánicos de aviación. Dirigirse a la Escuela Militar de Aviación Palomar de Caseros. Sí, tomás el tren La Paternal, le dices al guarda que te baje en La Paternal, tomás el 88. Te dejan la puerta. Sí, anda hoy, Silvio, es mejor, indicó mi madre sonriendo esperanzada. Ponete la corbata azul, ya está planchada y le cosí el forro. De un salto me planté en mi cuarto, y en tanto me trajeaba, escuché a la judía que narraba con voz lamentosa una riña con su marido. Qué cosa, Frau Drottmann, vino borracho, bien borracho. Maximito no estaba, había ido a Quilmes a ver un trabajo de pintura. Yo estaba en la cocina, salgo afuera y me dice mostrándome el puño así: la comida, pronto. Y el canalla de tu hijo, ¿por qué no vino a la obra? Qué vida, Frau, qué vida. Voy a la cocina y ligerito prendo el gas. Pensaba que si venía Maximito iba a suceder un bochinche. Y temblaba, Frau. Dios mío. Ligerito le traigo el sartén con el hígado y huevos fritos en manteca, porque a él no le gusta el aceite. Y lo hubiera visto, Frau. Abre los ojos grandes, frunce la nariz y me dice: perra, esto está podrido. Y eran frescos los huevos. ¡Qué vida, Frau, qué vida! Toda la cama de huevos y manteca. Yo corrí hasta la puerta y él se levantó, agarró los platos y los tiraba contra el suelo. ¡Qué vida! Hasta la hermosa sopera, ¿se acuerda, Frau? Hasta la hermosa sopera se rompió. Yo tenía miedo y como me fui, él vino y pum, pum, se daba tremendos puñetazos en el pecho. ¡Qué cosa horrible! Y me gritó cosas que nunca Frau me había gritado. Cochina, quiero lavarme las manos con tu sangre. Se veía suspirar profundamente a la señora Naidad. Los percances de la mujer me divertían. En tanto hacía el lazo de mi corbata,
Me imaginaba sonriendo al grandulón de su marido, un canoso polaco, con nariz de cacatúa, vociferando tras de doña Rebeca. El señor Josías Naidat era un hebreo más generoso que un hetman del siglo de Sobieski. Hombre raro, detestaba a los judíos hasta la exasperación, y su antisemitismo grotesco se exteriorizaba en un léxico fabuloso por lo obsceno. Natural, su odio era colectivo. Amigos especuladores le habían engañado muchas veces, pero no quería convencerse de ello y en su casa, para desesperación de la señora Rebeca, siempre podían encontrarse inmigrantes alemanes gordos y aventureros de miserable traza, que se hartaban en torno de la mesa con chucrut y salchicha, y que reían con gruesas carcajadas moviendo los inexpresivos ojos azules. El judío les protegía hasta que encontraban trabajo, valiéndose de las relaciones que como pintor y francmasón tenía. Algunos le robaron. Hubo un pillastre que del día a la noche desapareció de una casa en refacción, llevándose escaleras, tablones y pinturas. Cuando el señor Naidat supo que el sereno, su protegido, se había despachado en tal forma, puso el grito en el cielo. Parecía el dios Thor enfurecido, mas no hizo nada. Su esposa era el prototipo de la judía avara y sórdida. Recuerdo que cuando mi hermana era más pequeña, estaba un día de visita en su casa. Con candidez admiraba un hermoso ciruelo cargado de fruta en sazón, y como es lógico, apetecía la fruta y le pedía con palabras tímidas. Entonces la señora Rebeca la reprendió. Hijita, si tenés ganas de comer ciruela, puedes comprar toda la que quieras en el mercado. Sírvase el té, señora Naidad. La judía continuaba narrando lamentosamente. Después me gritaba, y todos los vecinos oían, Frau. Me gritaba, hija de carnicero judío, judía cochina, protectora de tu hijo. Como si él no fuera judío, como si Maximito no fuera su hijo. Efectivamente, la señora Naidad y el cernícalo de Maximito se entendían admirablemente para engañar al francmasón y sonsacarle dinero que gastaban en tonterías. Complicidad de la que era sabedor el señor Naidad y que solo mentándola le sacaba de las casillas. Maximito, origen de tantas desavenencias, era un badulaque de 28 años que se avergonzaba de ser judío y tener la profesión de pintor. Para disimular su condición de obrero, vestía como un señor, gastaba lentes y de noche antes de acostarse se untaba las manos con glicerina. De sus barrabasadas yo conocí algunas sabrosísimas. Cierta vez cobró clandestinamente un dinero debitado por un hostelero a su padre. Tendría entonces 20 años y, sintiéndose con aptitudes de músico, invirtió el importe en un arpa magnífica y dorada. Maximito explicó, por sugerencia de su madre, que había ganado unos pesos con un quinto de lotería. Y el señor Naidat no dijo nada, pero escamado miró de reojo el arpa, y los culpables temblaron como en el paraíso Adán y Eva cuando los observó Jehová. Pasaron los días, en tanto Maximito tañía el arpa y la vieja judía se regocijaba. Estas cosas suelen suceder. La señora Rebeca decía a sus amistades que Maximito tenía grandes condiciones de arpista, y la gente, después de admirar el arpa en un rincón del comedor, decía que sí. Sin embargo, a pesar de su generosidad, el señor Josías era un hombre prudente ciertas veces y pronto se hizo cargo por qué trapacería era dueño del arpa el magnánimo Maximito. En esta circunstancia, el señor Naidat, que tenía una fuerza espantosa, estuvo a la altura de las circunstancias, y como recomienda el salmista, habló poco y obró mucho. Era sábado, pero al señor Josías importábale un ardite el precepto mosaico, había de prólogo sacudió 2 puntapiés al trasero de su mujer, cogió a Maximito del cuello, y después de quitarle el polvo, lo condujo a la puerta de calle, y a los vecinos que en mangas de camisa se divertían inmensamente con el barullo, desde la ventana del comedor les arrojó el arpa a las cabezas. Esto ameniza la vida, y por eso la gente decía del judío, ah, el señor Naidat es una buena persona. Terminado de acicalarme, salí. Bueno, hasta luego, Frau. Saludos a su esposo y a Maximito. ¿No le das las gracias? Interrumpió mi madre. Ya se las di antes. La hebrea levantó los ojillos envidiosos de las rebanadas de pan untadas de manteca y con flojedad me estrechó las manos. Ya reaccionaban en ella los deseos de verme fracasado en mis gestiones. Anochecido, llegué al Palomar. Al preguntarle por él, un viejo que fumaba sentado en un bulto, bajo el farol verde de la estación, con un mínimo gasto de gestos, me indicó el camino entre las tinieblas. Comprendí que me las había con un indiferente. No quise abusar de su parquedad, sabiendo casi tanto como antes de interrogarle, les di las gracias y emprendí el camino. Entonces el viejo me gritó, diga, niño, ¿no tiene 10 centavos? Pensé no beneficiarlo.
Mas reflexionando rápidamente, me dije que si Dios existía podría ayudarme en mi empresa como yo lo hacía con el viejo, y no sin secreta pena me acerqué para entregarle una moneda. Entonces el andrajoso fue más explícito. Abandonó el bulto y con tembloroso brazo extendido hacia la oscuridad señaló: Vea, niño, siga derechito, derechito, y a la izquierda está el casino de los oficiales. Caminaba. El viento removía los follajes resecos de los eucaliptus y cortándose en los troncos y los altos tilos del telégrafo, silbaba ululante. Cruzando el fangoso camino, palpando los alambres de los cercos, y cuando lo permitía la dureza del terreno rápido, llegué al edificio que el viejo ubicara a la izquierda, con el nombre de casino. Indeciso, me detuve. ¿Llamaría? Tras de las barandas del chalet, frente a la puerta, no había ningún soldado de guardia. Subí 3 escalones y audazmente, así pensaba entonces, me interné en un estrecho corredor de madera, material de que estaba construido todo el edificio, y me detuve frente a la puerta de una oblonga habitación, cuyo centro ocupaba una mesa. En derredor de ella, 3 oficiales, uno recostado en un sofá junto al trinchante, otro de codos en la mesa y un tercero con los pies en el aire, pues apoyaba el respaldar de la silla en el muro, conversaban con displicencia frente a 5 botellas de colores distintos. ¿Qué quiere usted? Me he presentado, señor, por el aviso. Ya se llenaron las vacantes. Objeté sumamente tranquilo, con una serenidad que me nacía de la poca suerte. Caramba, es una lástima, porque yo soy medio inventor. Me hubiera encontrado en mi ambiente. ¿Y qué ha inventado usted? Pero entre, siéntese, habló un capitán incorporándose en el sofá. Respondí sin inmutarme. Un señalador automático de estrellas fugaces y una máquina de escribir con caracteres de imprenta que pone lo que se le dicta. Aquí tengo una carta de felicitación que me ha dirigido el físico Ricaldoni. No dejaba de ser curioso esto para los 3 oficiales aburridos, y de pronto comprendí que les había interesado. A ver, tome asiento, me indicó uno de los tenientes examinando mi catadura de pies a cabeza. Explíquenos sus famosos inventos. ¿Cómo se llamaban? Señalador automático de estrellas fugaces, señor oficial. Apoyé mis brazos en la mesa y miré con mirada que me parecía investigadora, los semblantes de líneas duras y ojos inquisidores, 3 rostros curtidos de dominadores de hombres, que me observaban entre curiosos e irónicos. En aquel instante, antes de hablar, pensé en los héroes de mis lecturas predilectas y la catadura de Rocambole, del Rocambole con gorra de visera de hule y sonrisa canalla en la boca torcida. Este pasó por mis ojos incitándome al desparpajo y a la actitud heroica. Confortado, segurísimo de no incurrir en errores, dije: Señores oficiales, ustedes sabrán que el seleño conduce la corriente eléctrica cuando está iluminado. En la oscuridad se comporta como un aislador. El señalador no consistiría en nada más que en una célula de selenio conectada con un electroimán. El paso de una estrella por el retículo del selenio sería señalada por un signo, ya que la claridad del meteoro, concentrada por un lente cóncavo, pondría en condiciones de conductor al selenio. Está bien, ¿y la máquina de escribir? La teoría es la siguiente. En el teléfono, el sonido se convierte en una onda electromagnética. Si medimos con un galvanómetro de tangente la intensidad eléctrica producida por cada vocal y consonante, podemos calcular el número de amperios, vueltas, necesarios para fabricar un teclado magnético, que responderá a la intensidad de corriente de cada vocal. El ceño del teniente acentuóse. No está mala la idea, pero usted no tiene en cuenta la dificultad de crear electroimanes que respondan a alteraciones eléctricas tan ínfimas, y eso sin contar las variaciones del timbre de voz, el magnetismo remanente. Otro problema muy serio, y el peor quizá, que las corrientes se distribuyan por sí mismas en los electroimanes correspondientes. ¿Pero tiene allí la carta de Ricaldoni? El teniente se inclinó sobre ella. Después, entregándola a otro de los oficiales, me dijo: ¿Ha visto usted? Los inconvenientes que yo le planteo también los señala Ricaldoni. Su idea en principio es muy interesante. Yo le conozco a Ricaldoni, ha sido mi profesor. Es un sabio el hombre. Sí, bajito, gordo, bastante gordo. ¿Quiere servirse un vermut? Me ofreció el capitán sonriendo. Muchas gracias, señor, no tomo. ¿Y de mecánica? ¿Sabe algo? Algo, cinemática, dinámica, motores a vapor y explosión. También conozco los motores de aceite crudo. Además, he estudiado química y explosivos, que es una cosa interesante. También, ¿y qué sabe de explosivos? Pregúnteme usted, repliqué sonriendo. Bueno, a ver, ¿qué son fulminantes? Aquello tomaba avisos de un examen y echándomelas de erudito respondí:
El capitán Candil, en su diccionario de explosivos, dice que los fulminantes son las sales metálicas de un ácido hipotético, llamado fulminato de hidrógeno, y son simples o dobles. A ver, un fulminato doble. El de cobre, que son cristales verdes y producidos haciendo hervir fulminato de mercurio, que es simple con agua y cobre. Es notable lo que sabe este muchacho. ¿Qué edad tiene usted? 16 años, señor. ¿16 años? ¿Se da cuenta, capitán? Este joven tiene un gran porvenir. ¿Qué le parece que le hablemos al capitán Márquez? Sería una lástima que no pudiera ingresar. Indudablemente. Y el oficial del cuerpo de ingenieros se dirigió a mí. ¿Pero dónde diablos ha estudiado usted todas esas cosas? En todas partes, señor. Por ejemplo, voy por la calle y en una casa de mecánica veo una máquina que no conozco. Me paro y me digo estudiando las diferentes partes de lo que miro. Esto debe funcionar así y debe servir para tal cosa. Después que he hecho mis deducciones, entro al negocio y pregunto, y créame, señor, raras veces me equivoco. Además, tengo una biblioteca regular y si no estudio mecánica, estudio literatura. ¿Cómo? Interrumpió el capitán. ¿También literatura? Sí, señor, y tengo los mejores autores, Baudelaire, Dostoyevsky, Baroja. ¿Che, no será un anarquista este? No, señor capitán, no soy anarquista, pero me gusta estudiar, leer. ¿Y qué opina su padre de todo esto? Mi padre se mató cuando yo era muy chico. Súbitamente callaron. Mirándome, los tres oficiales se miraron. Afuera silbaba el viento y en mi frente se ahondó más el signo de la tensión. El capitán se levantó y le imité. Mira, amiguito, lo felicito. Véngase mañana. Esta noche trataré de verlo al capitán Márquez, porque usted lo merece. Esto es lo que necesita el ejército argentino, jóvenes que quieran estudiar. Gracias, señor. Mañana si quiere verme, con el mayor gusto lo voy a atender. Pregunte usted por el capitán Bossi. Grave de inmensa alegría me despedí. Ahora cruzaba las tinieblas, saltaba los alambrados estremecido de un coraje sonoro. Más que nunca se afirmaba la convicción del destino grandioso a cumplirse en mi existencia. Yo podría ser un ingeniero como Edison, un general como Napoleón, un poeta como Baudelaire, un demonio como Rocambole. Séptima alegría. Por elogio de los hombres he gozado noches tan estupendas que la sangre, en una muchedumbre de alegrías, me atropellaba el corazón y yo creía sobre las espaldas de mi pueblo de alegrías cruzar los caminos de la tierra, semejante a un símbolo de juventud. Creo que fuimos escogidos 30 aprendices para mecánicos de aeroplanos entre 200 solicitantes. Era una mañana gris. El campo se extendía a lo lejos áspero. De su continuidad verde-gris se desprendía un castigo sin nombre. Acompañados por un sargento pasamos junto a los hangares cerrados y en la cuadra nos vestimos con ropa de fajina. Lloviznaba y a pesar de ello un cabo nos condujo a hacer gimnasia en un potrero situado tras de la cantina. No era difícil. Obedeciendo a las voces de mando, dejaba entrar en mí la indiferente extensión de la llanura. Esto hipnotizaba el organismo, dejando independientes los trabajos de la pena. Pensaba, si ella ahora me viera, ¿qué diría? Dulcemente, como una sombra en un muro blanqueado de luna, pasó toda ella, y en cierto anochecimiento lejano, vi el semblante de imploración de la niña inmóvil junto al álamo negro. A ver si se mueve, recluta, me gritó el cabo. A la hora del rancho, chapoteando en el barro, nos acercamos a las ollas hediondas de comida. Bajo los tachos humeaban los leños verdes. Apretujándonos, extendíamos al cocinero los platos de lata. El hombre hundía su cucharón en la basofia y un tridente en otra olla. Luego nos apartábamos para devorar. En tanto comía, recordé a don Gaetano y a la mujer cruel. Y aunque no había transcurrido, yo percibía inmensos espacios de tiempo entre mi ayer taciturno y mi hoy vaciloso. Pensé, ahora que todo ha cambiado, ¿quién soy yo dentro del amplio uniforme? Sentado junto a la cuadra, observaba la lluvia cayente a intervalos y con el plato encima de las rodillas, no podía apartar los ojos del arco de horizonte, tumultuoso a pedazos, liso como una franja de metal en otros, y aleonado tan despiadadamente que el frío de su altura en la caída penetraba hasta los huesos. Algunos aprendices amontonados en la escuadra reían, y otros inclinados en una pileta para brevar caballos se lavaban los pies. Me dije, y así es la vida, quejarse siempre de lo que fue. Con cuánta lentitud caían los hilos de agua. Y así era la vida. Dejé el plato en tierra, para agrandar mis cavilaciones con estas ansiedades.
¿Saldría yo alguna vez de mi ínfima condición social? ¿Podría convertirme algún día en un señor, dejar de ser el muchacho que se ofrece para cualquier trabajo? Pasó un teniente y adopté la posición militar. Después me dejé caer en un rincón y la pena se me hizo más honda. En el futuro, ¿no sería yo uno de esos hombres que llevan cuellos sucios, camisas zurcidas, traje color vinoso y botines enormes, porque en los pies les han salido callos y juanetes de tanto caminar solicitando de puerta en puerta trabajo en que ganarse la vida? Me tembló el alma. ¿Qué hacer? ¿Qué podría hacer para triunfar, para tener dinero, mucho dinero? Seguramente no me iba a encontrar en la calle una cartera con 10.000 pesos. ¿Qué hacer entonces? Y no sabiendo si pudiera asesinar a alguien, si al menos hubiera tenido algún pariente rico a quien asesinar y responderme, comprendí que nunca me resignaría a la vida penuriosa que sobrellevan naturalmente la mayoría de los hombres. De pronto, se hizo tan evidente en mi conciencia la certeza de que ese anhelo de distinción me acompañaría por el mundo, que me dije, no me importa no tener traje, ni plata, ni nada. Y casi con vergüenza me confesé, lo que yo quiero es ser admirado de los demás, elogiado de los demás. ¿Qué me importa ser un perdulario? Eso no me importa. Pero esta vida mediocre, ser olvidado cuando muera, eso sí que es horrible. Ah, si mis inventos dieran resultado. Sin embargo, algún día me moriré, y los trenes seguirán caminando, y la gente irá al teatro como siempre. Y yo estaré muerto, bien muerto, muerto para toda la vida. Un escalofrío me erizó el vello de los brazos. Frente al horizonte recorrido por navíos de nubes, la convicción de una muerte eterna espantaba mi carne. Apresurado, cogiendo el plato, fui a la pileta. Ah, si se pudieran descubrir algo para no morir nunca, vivir aunque fuera 500 años. El cabo que dirigía los ejercicios de instrucción me llamó. Enseguida, mi cabo primero. Durante el ejercicio, por intermedio del sargento, había solicitado permiso al capitán Márquez, con objeto de pedirle consejo acerca de un mortero de trinchera que había ideado, para arrojar proyectiles que permitieran destruir mayor cantidad de hombres que los shrapnels con sus explosivos. Interiorizado de mi vocación, el capitán Márquez acostumbraba a escucharme, y en tanto yo hablaba esquematizando en la pizarra, él, tras los espejuelos de sus lentes, me miraba sonriendo con una sonrisa de curiosidad, de burla y de indulgencia. Dejé el plato en la bolsa de servicio y rápidamente me dirigí al casino de oficiales. Ahora estaba en su habitación. Junto al muro, un lecho de campaña, un estante con revistas y cursos de ciencias militares, y clavado en la pared un tablero negro con su cajita llena de barras de tiza clavadas en un ángulo. El capitán me dijo, a ver, ¿cómo es ese cañón de trinchera? Diséñelo. Cogí una tiza e hice un croquis. Comencé. Usted sabe, mi capitán, que el inconveniente de los grandes calibres son peso y tamaño de la pieza. Bien, y yo tengo imaginado un cañón de esta forma. El proyectil de grueso calibre estaría perforado en el centro y en vez de estar colocado en un tubo, que es el cañón, sería introducido en la barra de hierro, como un anillo en el dedo, yéndose a encajar en la cámara donde explotaría el cartucho. La ventaja de mi sistema es que sin aumentar el peso del cañón, se aumentaría enormemente el calibre del proyectil y la carga explosiva que puede llevar. Entiendo, está bien, pero usted debe saber esto. De acuerdo con el calibre de los proyectiles, su peso y la clase de grano de pólvora, se calcula el grosor, diámetro y longitud del cañón. Es decir, que a medida que la pólvora se va inflamando, el proyectil por presión de los gases avanza en el cañón, de forma que cuando ha llegado a la boca de este, el explosivo ha rendido su máximo de energía. En su invento ocurre todo lo contrario. Se efectúa la explosión y el proyectil se desliza por la barra y los gases en vez de seguir presionándolo. Se pierden en el aire, es decir, que si la explosión tiene que seguir actuando durante un segundo de tiempo, usted lo reduce a un décimo o a un milésimo. Es lo contrario. A mayor diámetro, menos uniformidad, más resistencia, a menos que usted haya descubierto una balística nueva, que es medio difícil. Y terminó agregando, usted tiene que estudiar mucho si quiere ser algo. Yo pensaba, sin atreverme a decirlo, ¿cómo estudiar si tengo que aprender un oficio para ganarme la vida? Proseguía, estudié muchas matemáticas. Lo que le falta a usted es la base. Discipline el pensamiento, aplíquelo al estudio de las pequeñas cosas prácticas. Y entonces podrá tener éxito en sus iniciativas. ¿Le parece, mi capitán? Sí, Astier, usted tiene condiciones innegables, pero estudie.
Usted cree que porque piensa lo ha hecho todo, y pensar no es nada más que el principio. Y yo salía de allí, estremecido de gratitud hacia ese hombre que conocía serio y melancólico, y que a pesar de la disciplina tenía la misericordia de alentarme. Eran las 2 de la tarde del cuarto día de mi ingreso en la Escuela Militar de Aviación. Estaba tomando mate cocido, en compañía de un pelirrojo apellidado Walter, que con entusiasmo conmovedor me hablaba de una chacra que tenía su padre, un alemán, en las cercanías del Azul. Decía el pelirrojo con la boca llena de pan. Todos los inviernos carneamos 3 chanchos para la casa. Los demás se venden. Hacía la tarde, cuando hacía frío, entraba y me cortaba un pedazo de pan, y después con el Ford me iba a recorrer. Drottman, venga, me gritó el sargento. Detenido frente a la cuadra, me observaba con seriedad inusitada. Ordene, mi sargento. Vístase de particular y entrégueme el uniforme, porque está usted de baja. Lo miré atento. ¿De baja? Sí, de baja. ¿De baja, mi sargento? Temblaba todo al hablarlo. El suboficial me observó apiadado. Era un provinciano de procederes correctos, y hacía pocos días que había recibido el brevet de aviador. Pero si yo no he cometido ninguna falta, mi sargento, usted lo sabe bien. Claro que lo sé, pero ¿qué le voy a hacer? La orden la dio el capitán Márquez. ¿El capitán Márquez? Pero eso es absurdo. El capitán Márquez no puede dar esa orden. No habrá equivocación. Así es. En el detalle me dijeron Silvio Drottman Astier. Aquí no hay otro Drottman Astier que usted, creo, ¿no? Así que es usted. No hay vuelta de hoja. Pero esto es una injusticia, mi sargento. El hombre frunció el ceño y en voz baja confidenció. ¿Qué quiere que le haga? Claro que no está bien. Creo, no lo sé. Me parece que el capitán tiene un recomendado. Así me han dicho. No sé si es verdad. Y como ustedes no han firmado contrato todavía, claro, sacan y ponen al que quieren. Si hubiera contrato firmado no habría caso. Pero como no está firmado, hay que aguantarse. Dije suplicante. ¿Y usted, mi sargento, no puede hacer nada? ¿Y qué quiere que haga, amigo? ¿Qué quiere que haga? Si soy igual a usted. Se ve cada cosa. El hombre me compadecía. Le di las gracias y me retiré con lágrimas en los ojos. La orden es del capitán Márquez. ¿Y no se le puede ver? No está el capitán. ¿Y el capitán Bossi? El capitán Bossi no está. En el camino, el sol de invierno tañía de una lúgubre rojidez el tronco de los eucaliptus. Yo caminaba hacia la estación. De pronto vi en el sendero al director de la escuela. Era un hombre rechoncho, de cara mofletuda y colorada, como la de un labriego. El viento le movía la capa sobre las espaldas, y hojeando un infolio respondía brevemente al grupo de oficiales que en círculo le rodeaba. Alguien debió de comunicarle lo sucedido, pues el teniente coronel levantó la cabeza de los papeles, me buscó con la mirada, y encontrándome me gritó con voz destemplada. Vea, mi amigo, capitán Márquez me habló de usted. Su puesto está en una escuela industrial. Aquí no necesitamos personas inteligentes, sino brutos para el trabajo. Ahora cruzaba las calles de Buenos Aires, con estos gritos adentrados en el alma. Cuando mamá lo sepa. Involuntariamente me la imaginaba diciendo con acento cansado. Silvio, pero no tienes lástima de nosotros, que no trabajas, que no quieres hacer nada. Mira los botines que llevo, mira los vestidos de lila, todos remendados. ¿Qué piensas, Silvio, que no trabajas? Calor de fiebre me subía a las sienes, olíame sudoroso. Tenía la sensación de que mi rostro se había entosquecido de pena, deformado de pena, una pena hondísima, toda clamorosa. Rodaba abstraído, sin derrotero. Por momentos los ímpetus de cólera me embaraban los nervios. Quería gritar, luchar a los golpes con la ciudad espantosamente sorda. Y súbitamente todo se me rompía adentro. Todo me pregonaba a las orejas mi absoluta inutilidad. ¿Qué será de mí? En ese instante, sobre el alma, el cuerpo me pesaba como un traje demasiado grande y mojado. Ahora cuando vaya a casa, mamá quizá no me diga nada. Con gesto de tribulación abrirá el baúl amarillo, sacará el colchón, pondrá sábanas limpias en la cama y no dirá nada. Lila en silencio me mirará como reprochándome. ¿Qué has hecho, Silvio? Y no agregará nada. ¿Qué será de mí? Ah, es menester saber las miserias de esta vida puerca, comer el hígado que en la carnicería se pide para el gato, y acostarse temprano para no gastar el petróleo de la lámpara. Otra vez me sobrevino el semblante de mamá, relajado en arrugas por su vieja pena. Pensé la hermana que jamás profería una queja de disgusto, y sumisa al destino amargo empalidecía sobre sus libros de estudio, y el alma se me cayó entre las manos. Me sentía arrastrado a detener a los transeúntes,
a coger de las mangas del saco a las gentes que pasaban y decirles, me han echado del ejército así porque sí, ¿comprenden ustedes? Yo creía poder trabajar en los motores, componer aeroplanos, y me han echado así, porque sí. Me decía, Lila, ustedes no la conocen, Lila es mi hermana. Yo pensaba, sabía que podríamos ir alguna vez al biógrafo. En vez de comer hígado, comeríamos sopa de verduras, saldríamos los domingos, la llevaría a Palermo. Pero ahora, ¿no es una injusticia? Digan ustedes, ¿no es una injusticia? Yo no soy un chico, tengo 16 años, ¿por qué me echan? Iba a trabajar a la par de cualquiera, y ahora, ¿qué dirá mamá? ¿Qué dirá Lila? Si ustedes la conocieran, es seria. En la normal saca las mejores calificaciones. Con lo que yo ganara comerían mejor en casa. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Noche ya, en la calle Lavalle, cerca del Palacio de Justicia, me detuve frente a un cartel. Piezas amuebladas por $1. Entré al zaguán iluminado débilmente por una lamparilla eléctrica y en una garita de madera aboné el importe. El dueño, hombre gordo en mangas de camiseta a pesar del frío, me condujo a un patio lleno de macetas pintadas de verde y señalándome al mucamo le gritó, «Félix, este a la 24». Miré arriba. Aquel patio era el fondo de un cubo, cuyas caras lo formaban los muros de 5 pisos de habitaciones con ventanas cubiertas de cortinas. A través de algunos vidrios veíanse las paredes iluminadas. Otras estaban oscuras, y no sé de dónde partía bulla de mujeres, risas reprimidas y ruidos de cacerolas. Subíamos por una escalera de caracol. El mucamo, un granuja picado de viruelas con delantal azul, me precedía, arrastrando el plumero, cuyas plumas desbarbadas barrían el suelo. Por fin llegamos. El pasillo, como el zaguán, estaba débilmente iluminado. El mucamo abrió la puerta y encendió la luz. Le dije, mañana me despierta a las 5, no se olvide. Bueno, hasta mañana. Extenuado por la pena y las cavilaciones, me dejé caer en un lecho. La pieza. 2 camas de hierro cubiertas de colchas azules, con borlitas blancas, un lavabo de hierro barnizado y una mesita imitación caoba. En un ángulo, el cristal del ropero espejaba la puerta tablero. Perfume acre flotaba en el aire confinado entre los 4 muros blancos. Volví el rostro hacia la pared. Con lápiz, algún durmiente había diseñado un dibujo obsceno. Pensé, mañana me iré a Europa, puede ser. Y cubriéndome la cabeza con la almohada, rendido de fatiga, me dormí. Fue un sueño densísimo, a través de cuya oscuridad se deslizó esta alucinación. En una llanura de asfalto, manchas de aceite violeta brillaban tristemente bajo un cielo de buriel. En el cénit, otro pedazo de altura era de un azul purísimo. Dispersos, sin orden, se elevaban por todas partes cubos de Portland. Unos eran pequeños como dados, otros altos y voluminosos como rascacielos. De pronto del horizonte hacia el cenit se alargó un brazo horriblemente flaco. Era amarillo como un palo de escoba, los dedos cuadrados se extendían unidos. Retrocedí espantado, pero el brazo horriblemente flaco se alargaba, y yo esquivándolo me empequeñecía, tropezaba con los cubos de Portland, me ocultaba tras ellos. Espiando asomaba el rostro por una arista, y el brazo delgado como el palo de una escoba, con los dedos embarados, estaba allí, sobre mi cabeza, tocando el cenit. En el horizonte la claridad había menguado, quedando fina como el filo de una espada. Allí asomó el rostro. Era un pedazo de frente abultada, una ceja hirsuta y después un trozo de mandíbula. Bajo el párpado arrugado estaba el ojo, un ojo de loco. La córnea inmensa, la pupila redonda y de aguas convulsas. El párpado hizo un guiñe triste. Señor, diga, señor. Me incorporé sobresaltado. Se ha dormido vestido, señor. Con dureza miré a mi interlocutor. Cierto, tiene razón. El muchacho se retiró unos pasos. Como vamos a ser compañero de pieza esta noche, me permití despertarlo. ¿Está disgustado? No, ¿por qué? Y después de restregarme los ojos, incorporándome, me senté al borde del lecho. Le observé. El ala de un hongo negro le sombreaba la frente y los ojos. Su mirada era falsa, y el resplandor aterciopelado de ella parecía tocar la propia epidermis.
Tenía una cicatriz junto al labio, cerca de la barbilla, y sus labios túmidos, demasiado rojos, sonreían en su cara blanca. El sobretodo exageradamente ceñido modelaba las formas de su cuerpo pequeño. Bruscamente le pregunté, ¿qué hora es? Con urgencia tomó su reloj de oro. Las 11 menos cuarto. Somnoliento, yo vacilaba allí. Ahora miraba con desaliento mis botines opacos, donde se habían roto los hilos de un remiendo, dejando ver un trozo de media por la hendidura. En tanto el adolescente colgó su sombrero en la percha y con un gesto de fatiga arrojó los guantes de cuero encima de una silla. Volví a mirarle de reojo, pero aparté la vista de él porque vi que me observaba. Vestía irreprochablemente, y desde el rígido cuello almidonado hasta los botines de charol con polainas color de crema, se reconocía en él al sujeto abundante en dinero. Sin embargo, no sé por qué se me ocurrió. Debe tener los pies sucios. Sonriendo con sonrisa mentirosa, volvió el rostro y un mechón de su cabellera se le desparramó por la mejilla hasta cubrirle el lóbulo de una oreja. Con voz suave y examinándome el soslayo, con su mirada pesada, dijo: Parece que está cansado usted, ¿no? Sí, un poco. Quitóse el sobretodo cuyo forro de seda brilló en los dobleces. Cierta fragancia grasienta se desprendía de su ropa negra, y repentinamente inquieto lo consideré. Después, sin conciencia de lo que decía, le pregunté: ¿No tiene la ropa sucia usted? El otro me adivinó en el sobresalto, mas atinó la respuesta. ¿Le ha hecho daño que lo despertara así? No, ¿por qué me iba a hacer mal? Es decir, joven, a algunos les hace daño. En el internado tenía un amiguito que cuando lo despertaba bruscamente le daba un ataque de epilepsia. Un exceso de sensibilidad. Sensibilidad de mujer, diga usted. ¿No le parece, joven? Así que su amiguito era un hiperestésico. Pero vea, che, haga el favor, abre esa puerta, porque yo me asfixio. Que entre un poco de aire. Hay olor a ropa sucia aquí. El intruso frunció ligeramente el ceño. Se dirigió a la puerta, pero antes de llegar a ella, unas cartulinas le cayeron del bolsillo del saco al suelo. Apresurado se inclinó a recogerlas, y me acerqué a él. Entonces vi, eran todas fotografías del hombre y la mujer en las distintas formas de la cópula. El rostro del desconocido estaba purpurino. Balbuceó: No sé cómo están en mi poder, eran de un amigo. No le respondí. De pie junto a él, miraba con obstinación terrible un grupo. Él dijo no sé qué cosas. Yo no le escuchaba, mirando alucinado una fotografía terrible. Una mujer postrada ante un faquín innoble, con gorra de visera de hule y un elástico negro arrollado sobre el vientre. Volví el rostro al mancebo. Ahora estaba pálido, las pupilas voraces dilatadísimas, y en los párpados ennegrecidos, rebrillante una lágrima. Su mano cayó sobre mi brazo. Déjame aquí, no me eches. Entonces vos sos... Arrastrándome me empujó al borde del lecho y se sentó a mis pies. Sí, soy así, me da por rachas. Su mano se apoyaba en mi rodilla. Me da por rachas. Era profunda y amarga la voz del adolescente. Sí, soy así, me da por rachas. Una pena miedosa temblaba en su voz. Después su mano cogió mi mano y la puso de canto sobre su garganta para apretármela en el mentón. Habló en voz muy baja, casi un soplo. Ah, si hubiera nacido mujer, ¿por qué sería así esta vida? En las sienes me batían las venas terriblemente. Él me preguntó: ¿Cómo te llamas? Silvio. Decime, Silvio, ¿no me despreciás? Pero no, vos no tenés cara. ¿Cuántos años tenés? Enronquecido le contesté: 16. ¿Pero estás temblando? Si querés, vamos. De pronto le vi, sí, le vi. En el rostro congestionado le sonreían los labios. Sus ojos también sonreían con locura, y súbitamente en la precipitada caída de sus ropas vi ondular la puntilla de una camisa sucia sobre la cinta de carne que los muslos dejaban libres, largas medias de mujer. Lentamente, como en un muro blanqueado de luna, pasó por mis ojos el semblante de imploración de la niña inmóvil junto a la verja negra. Una idea fría. Si ella supiera lo que hago en este momento, me cruzó la vida. Más tarde me acordaría siempre de aquel instante. Retrocedí huraño y mirándolo le dije despacio: Andate. ¿Qué? Más bajo aún le repetí: Andate. Pero, andate, bestia. ¿Qué hiciste de tu vida? ¿De tu vida? No, no seas así. Bestia, ¿qué hiciste de tu vida?
y yo no atinaba a decirle en ese instante todas las altas cosas, preciosas y nobles que estaban en mí, y que instintivamente rechazaban su llaga. El mancebo retrocedió, encogía los labios mostrando los colmillos. Luego se sumergió en el lecho, y mientras yo vestido entraba en mi cama, él con los brazos en asa bajo la nuca, comenzó a cantar. Arroz con leche me quiero casar. Lo miré oblicuamente. Luego, sin cólera, con una serenidad que me asombraba, le dije, si no te callas te rompo la nariz, ¿eh? ¿Qué? Sí, te rompo la nariz. Entonces volvió el rostro a la pared. Una angustia horrible pesó en el aire confinado. Yo sentía la fijeza con que su pensamiento espantoso cruzaba el silencio, y de él solo veía el triángulo de cabello negro recortando la nuca, y después el cuello blanco, redondo, sin acusar tentaciones. No se movía, pero la fijeza de su pensamiento se aplastaba, se modelaba en mí, y yo al helado permanecía rígido, caído en el fondo de una angustia que se iba solidificando en conformidad, y a momentos lo espiaba con el rabillo del ojo. De pronto su colcha se movió, y quedaron al descubierto sus hombros lechosos que surgían del arco de puntilla que sobre las clavículas le hacía la camisa de batista. Un grito suplicante de mujer estalló en el pasillo al cual daba mi habitación. No, no, por favor. Y el sordo choque de un cuerpo sobre el muro me arqueó el alma sobre el espanto primero. Cavilé un instante. Después salté del lecho y abrí la puerta en el preciso instante que la puerta de la pieza frontera se cerraba. Me apoyé en el marco. De la vecina habitación no surgía nada. Me volví dejando la puerta abierta. Sin mirar al otro, apagué la luz y me acosté. En mí había ahora una seguridad potente. Encendí un cigarrillo y le dije a mi compañero de albergue. Che, ¿quién te enseñó esas porquerías? Con vos no quiero hablar, sos un malo. Me eché a reír. Luego gravemente continué. En serio, che, ¿sabés que sos un tipo raro? Qué raro que sos. ¿En tu familia qué dicen de vos? ¿Y esta casa? ¿Te fijaste en esta casa? Sos un malo. Y vos un santo, ¿no? No, pero sigo mi destino, porque yo no era así antes, ¿sabés? Yo no era así. ¿Y quién te hizo así entonces? Mi maestro, porque papá es rico. Después que aprobé el cuarto grado, me buscaron un maestro para que me preparara para el primer año del Nacional. Parecía un hombre serio. Usaba barba, una barba rubia, puntiaguda y lentes. Tenía los ojos casi verdes de azules. A vos te cuento todo esto porque... ¿Y? Yo no era así antes, pero él me hizo así. Después, cuando él se iba, yo salía a buscarlo a su casa. Tenía entonces 14 años. Vivía en un departamento de la calle Juncal. Era un talento. Fíjate que tenía una biblioteca grande como estas 4 paredes juntas. También era un demonio, pero cómo me quería. Yo iba a su casa, el mucamo me hacía pasar al dormitorio. Fíjate que me había comprado todas las ropas de seda y vainilladas. Yo me disfrazaba de mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Para qué querés saber el nombre? Tenía 2 cátedras en el Nacional y se mató ahorcándose. ¿Ahorcándose? Sí, se ahorcó en la letrina de un café. ¿Pero qué son, sos? Ja, no te creas, son mentiras. ¿No es verdad que es bonito el cuento? Irritado le dije, vea, che, déjeme tranquilo, me voy a dormir. No seas malo, escúchame, qué variable sos. No te vayas a creer lo de recién, te decía la pura verdad. Cierto, el maestro se llamaba Próspero. ¿Y usted ha seguido así hasta ahora? ¿Y qué iba a hacer? ¿Cómo que iba a hacer? ¿Por qué no se va a lo de algún médico, algún especialista en enfermedades nerviosas? Además, ¿por qué está tan sucio? Si está de moda, a muchos les gusta la ropa sucia. Usted es un degenerado. Sí, tenés razón, soy chiflado. Pero ¿qué querés? Mirá, a veces estoy en mi dormitorio, anochece, ¿querés creerme? Es como una racha. Siento el olor de las piezas amuebladas, veo la luz prendida y entonces no puedo. Es como si un viento me arrastrara y salgo. Los veo a los dueños de amuebladas. ¿A los dueños para qué? Natural, eso de ir a buscar. Es triste. Nosotras nos arreglamos con 2 o 3 dueños y en cuanto cae a la pieza un chico que vale la pena, nos avisa por teléfono. Después de un largo silencio, su voz se hizo más entonada y seria. Diría que se hablaba a sí mismo, con toda su tribulación. ¿Por qué no habré nacido mujer en vez de ser un degenerado? Sí, un degenerado. Hubiera sido una muchacha de mi casa. Me hubiese casado con algún hombre bueno y lo hubiera cuidado y lo hubiera querido. En vez así de rodar de catrera en catrera y los disgustos
esos atorrantes de chambergo blanco y zapatos de charol que te conocen y te siguen, y hasta las medias te roban. Ah, si encontrara alguno que me quisiera para siempre, siempre. Pero usted está loco, todavía se hace